Luego de años de negociaciones, Pacific Tomato y la coalición de trabajadores de Immokalee anunciaron esta semana un acuerdo para mejorar las condiciones de trabajo de los recolectores de tomate en nuestra zona. Hoy dialogamos a fondo con Lucas Benítez para conocer sobre los términos y los alcances de este acuerdo. Lucas, bienvenido a De Latinos al Día una vez más. Gracias por la invitación. Y con buenas noticias en esta semana. Ha habido celebración en Immokalee por la concreción de este acuerdo luego de años de negociación. Así es una tremenda noticia y bueno, no tan solo para la coalición de trabajadores de Immokalee, yo creo para la gran comunidad de trabajadores de Immokalee en general, que trabajan, bueno, la mayoría en la agricultura. Por primera vez, la coalición de trabajadores de Immokalee nos hemos sentado con los ejecutivos de Pacific Tomato Growers, de la compañía de tomate Pacific, y hemos llegado a un acuerdo. Es el primer acuerdo directo entre nosotros, la coalición, y un ranchero en el sureste de la Florida. ¿Qué establece ese acuerdo? ¿Cuál es el alcance y los beneficios que generará para los recolectores de tomate? Bueno, primero que nada, un sistema de quejas sin temor de ser despedidos, sin temor de, por así, de darse la redundancia, de quejarse, porque muchas veces el trabajador sufre mucho tipo de acoso y muchas veces tiene el miedo de decirlo. Ahora ellos tienen ese derecho sin el miedo de ser despedidos de tu trabajo, tienen el derecho a formar dentro del mismo lugar de trabajo por los mismos trabajadores, junto con la gente de recursos humanos de la compañía, una comisión de seguridad, que ellos que están ahí en el campo trabajando van a decidir cuándo son momentos peligrosos para estar trabajando, ya sea por pesticidas, porque muchas veces están rociando los pesticidas y tú estás trabajando a menos de 1000 pies de ahí. Entonces todavía sientes la brisa de los pesticidas. Esa comisión puede decidir que eso es peligroso para todos los demás trabajadores y pueden parar de trabajar. Es decir, que los mismos trabajadores entonces formarán parte de esta coalición para poder dejar conocer cuáles son sus preocupaciones, sus problemas, los males que los aquejan cuando están en el campo cumpliendo su labor, que era lo que no pasaba antes, que ellos no formaban parte de esa coalición y no podían expresar su punto de vista. Exactamente, hasta el día de ayer básicamente lo que ocurría era que el que decidía era el contratista. Él tenía toda la razón de decidir cuándo paraba de trabajar a la gente o cuándo la gente podía seguir trabajando. Ahora no, ahora los trabajadores van a tener voz dentro de la compañía. Y la cosa más importante, un acoso que pasa a nuestras mujeres en la agricultura. Las mujeres sufren acoso sexual todo el tiempo, por parte de supervisores, por parte de diferentes personas dentro de la jerarquía de la compañía. Entonces, esto hay cero tolerancia para eso. Personas que sean reportadas que están haciendo esto van a ser castigadas por parte de la compañía. Impresionante escuchar que eso sea una realidad en estos tiempos en donde existen legislaciones que protegen a los empleados de ese tipo de circunstancias en otras compañías, pero entonces en el campo, en la zona agrícola, esta circunstancia es una realidad. Exactamente, te digo, por ejemplo, muchas veces en algunas compañías te obligan a trabajar mientras se escuchan los truenos de que viene la lluvia, de que los rayos están cayendo. Y en la agricultura hemos tenido muertes en años pasados de gente que ha sido pegada por rayos y que han muerto. Entonces, en esta comisión se va a encargar también de cuidar todo ese tipo de cosas. ¿Qué hay de la parte económica? La parte económica, la compañía como la Pacific está obligada y ha llegado al acuerdo de pasar el centavo que ya tenemos, que hemos logrado con los acuerdos que tenemos con Burger King, con McDonald's, que estas compañías están obligadas a comprar tomate de Pacific para que así el centavo que ellos están pagando extra, las compañías estas, pase directamente por Pacific y vaya directamente al trabajador. Es decir, que ellos entonces deben comprar parte de su producción a estas compañías con las cuales ya se han firmado estos acuerdos anteriormente, para que efectivamente llegue entonces el centavo al bolsillo a la bolsa de cada uno de los trabajadores y trabajadoras que están ahí cada día en el sol trabajando. También habían entonces aspectos de consideración en el acuerdo en materia de condiciones de seguridad, que no van a poder trabajar si ellos no lo quieren, en condiciones precarias, bajo el sol, si está lloviendo, si necesitan sombra también. Bueno, exactamente. Bueno, bajo el sol siempre se trabaja, ¿verdad? Pero muchas veces llegamos a un nivel de calor excesivo que produce insolación. Entonces, si el calor es tanto, ellos deciden parar y no tienen el miedo de que mañana ya no tienen trabajo porque hicieron parar hoy. Entonces, eso es uno. También le da a la compañía la obligación de proveer sombra
en el lugar de donde está trabajando la gente. Proveer sombra para que los trabajadores... Por lo menos. Exactamente, para que refugios para que la gente vaya y tome un break durante el tiempo de calor. Así es. De aquí la lucha, ¿cuál sigue? Porque ustedes no paran en la coalición de trabajadores de Immokalee, concretan un acuerdo con una compañía y ya tienen en la mira otro. ¿Cuál es el siguiente acuerdo que tienen entonces en la mesa de trabajo? Bueno, tenemos la responsabilidad de seguir trayendo más compradores como las cadenas de supermercados Publix, otras grandes corporaciones que compran mucho de este tomate que se produce acá en el sureste de la Florida, para que se comprometan a pagar el centavo, para que el incremento sea básicamente al 100% para todos los trabajadores y en todas las compañías que producen tomate aquí en el sureste de la Florida. Luego de la concreción de este acuerdo con Pacific, ¿cuál es tu mensaje, el mensaje de la coalición de trabajadores de Immokalee con los recolectores en general en nuestra zona y en el país luego que ustedes concretaron este nuevo logro? Bueno, de que realmente todo se puede lograr echándole muchas ganas y perseverancia. Han pasado 15 años para que llegáramos a este acuerdo con Pacific. Entonces, poquito a poquito hemos ido logrando hacer los cambios que estamos buscando. No hemos llegado hasta lo que queremos, pero realmente, como dijimos, nos hemos embarcado, Pacific y la coalición de trabajadores de Immokalee, nos hemos embarcado en este nuevo programa de responsabilidad social. Sabemos que tenemos muchos retos por delante, no todo ya es color de rosa en Pacific, va a haber muchos retos que tenemos que brincar juntos entre Pacific y la coalición de trabajadores de Immokalee. Pero es importante también que los trabajadores entonces se informen y conozcan de la existencia de este acuerdo, de los términos del mismo, para que ellos entonces puedan exigir el cumplimiento de sus derechos. Así es, y empezamos el día de ayer. Ya fuimos a Pacific para ver cómo hacen ellos su entrenamiento a los trabajadores regular y cómo vamos a meter los nuevos acuerdos dentro de su entrenamiento que ya dan a los trabajadores. Ahora que mencionas ese aspecto, sería importante que hayan seminarios con los propios trabajadores de Pacific para dejarles conocer, estos son los términos del acuerdo, estas van a ser las nuevas reglas del juego y por aquí vamos todos a caminar. Así es, ¿no? Y ya empezamos, te digo, ya empezamos y lo más bonito es la disponibilidad por parte de la compañía Pacific de abrir sus puertas para que la gente de la coalición pueda entrar a entrenar a esos trabajadores. Esperamos que nuevas compañías entonces establezcan estos acuerdos también y que el famoso centavo, que podrá sonar poco para algunos, pero cuando se suman las libras y libras que ellos recolectan, genera un monto considerable, por lo menos que ayuda a menguar la situación económica. Exactamente, y la industria agrícola de tomate está basado básicamente en eso, en centavos. Nunca hacen un aumento a sus compradores de 10, 20 dólares, siempre son un centavo, medio centavo. Eso es como está basada la industria agrícola de Florida. Gracias por impulsar la lucha del centavo entonces. Muchísimas gracias a ti por la invitación. No, gracias. Recuerden, nuestra conversación con Lucas Benítez estará disponible por medio de nuestro sitio en la red. Visite www.delatinos.tv, en donde tiene las herramientas para estar bien informado. Además, la coalición de trabajadores de Immokalee también tiene un enlace de interés. Si usted quiere contactarlos, conocer más de la labor que ellos realizan en el suroeste de la Florida y de los logros que han tenido para defender la causa de los agricultores y de los trabajadores en general en el país y en nuestro estado. Ahora conozcamos qué tenemos en